Buenas noches, hermana. Bendiciones. Bendiciones, ¿cómo están? A ver. Bien. Vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla y vamos a ir compartiendo la palabra hasta que se conecten el resto de sus compañeros. Amén. Amén. Bien. Amén. Un segundo. Ya. Ahora sí. Bien, como siempre, en esta ocasión, hermanos, por favor, para poder así dar inicio a la clase. Amén. Amén, pastora. Bendiciones. Buenas noches. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, de acercarnos delante de ti, humillado ante ti, Padre, porque siempre pidiéndote, Señor, por darnos esta oportunidad, por darnos esta vida que tú nos regalas, Señor, un día más, Padre. Tú tienes esa misericordia por cada uno de nosotros, Padre. Muchísimas gracias, Señor, en esta noche. Y agradecerte, Padre, a cada uno de mis hermanos y así también a la pastora, mi Dios. Muchísimas gracias, Señor. Así a los que van a ingresar, Padre, por este seminario, Señor, queremos darte las gracias, que tú nos ayudes, Padre, a cada uno de nosotros, que tu Padre nos dé esa sabiduría, entendimiento, ciencia e inteligencia, Señor, a cada uno de nosotros para poder mucho más conocerte a ti, Padre. Que tu palabra, Señor, sea para cada uno de nosotros. Mi Espíritu Santo, que tú nos guíes, Padre. Queremos depender de ti, amado Dios. Cada uno de nosotros, Padre, que tus enseñanzas sea, Padre. De ti, amado Dios, sea tú hablándonos, Padre, a cada uno de nosotros. Y muchísimas gracias, Señor, por este seminario que nos siempre pasamos lunes, miércoles, amado Dios, tú has preparado, amado Dios, y te agradecemos, Padre, por todo lo que nosotros estamos pasando en esta clase, Señor, tu palabra que es, Padre, palabra de vida eterna para cada humanidad, y hoy en día, Padre, cuántas vidas necesitan, amado Dios, de tu palabra, tienen hambre, sed de ti, Señor. Y así, Padre, para poder compartir, para poder evangelizar a las personas que necesitan, amado Dios. Muchísimas gracias, Señor, y así, Padre, encomendarnos en tus manos, Señor, en esta noche. Que tú, Señor, seas siempre guiándonos y iniciar, Señor, que en esta noche contigo iniciemos hasta el final, amado Dios. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos. Buenas noches, pastorita. Bien. Buenas noches. Pastora Celeste, quería pedir un Buenas favor. noches. Voy a seguir la clase, pero no voy a poder Dígame. participar. Estoy en trabajo, ¿puede ser? Ah, ya. Está bien, hermano. Lo voy a tomar en cuenta. Gracias. Gracias por avisar. Bien. Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo ahorita? Sí, se ve, pastor. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok. Sí. Bien. Entonces vamos a iniciar. Gracias, hermana. Entonces vamos a iniciar con lo que es el tema número 5.
El tema número 5 se llama La esperanza y las profecías mesiánicas en los profetas mayores y menores en la Biblia, ¿no? Ya vimos o ya hemos visto 4 temas importantes y relevantes en cuestión de las cosas que han hecho los profetas mayores y menores, las profecías, como los mensajes proféticos que han dado estos. Hemos visto también lo que es el llamado a la santidad y la justicia dentro de los mensajes que dieron los profetas mayores y menores. También vimos en el tema número 3 lo que es la profecía del arrepentimiento y la restauración, también dictada por los profetas mayores y menores. También vimos el tema número 4, la clase pasada, acerca del rol de la profecía en la confrontación del pecado y la adoración verdadera que dictaron y que hubo dentro de las profecías de estos profetas. Y vimos también, como último tema, más bien vamos a ver el día de hoy lo que es la esperanza y las profecías mesiánicas. Entonces, como hemos dicho, los profetas mayores y menores en la Biblia son un conjunto diverso de figuras inspiradas por Dios que compartieron o quienes compartieron un mensaje unificado de esperanza y profecías mesiánicas en sus escritos. Tanto los profetas mayores como menores proclamaron lo que es la venida de un Salvador y la promesa de redención para la humanidad. Entonces, tenemos aquí bases bíblicas y las vamos a ir leyendo. Hermano Alfredo, ¿podría leer Isaías capítulo 9, verso 6? Hermana Felipa, Jeremías capítulo 23, versos 5 al 6. Y yo voy a leer Ezequiel. Vayan buscando en sus Biblias. Amén. Hermano Alfredo, ¿lo tiene? Hermana, ¿puedo volver? Muy buenas noches. Dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es 9:6. nacido, dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Hermana Felipa, Jeremías, capítulo 23, versos 5 al 6. Amén, pastora. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá y Israel. Habitará confiado y este será su nombre, con el cual te llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Amén. Entonces, también tenemos lo que es Ezequiel capítulo 34, 23 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. También tenemos Miqueas capítulo 7, versículo 20, y dice, darás verdad a Jacob
y misericordia a Abraham, la cual juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces, hablando de lo que es la esperanza y las profecías mesiánicas, tenemos a Isaías capítulo 9, verso 6, y dice, este versículo de Isaías proclama, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, Isaías capítulo 9, verso 6 es una profecía mesiánica que anuncia el nacimiento de un niño que será llamado príncipe de paz y que nosotros ya sabemos quién es ese príncipe de paz. Y dice, y que llevará sobre sí el gobierno. Esta profecía enfatiza lo que es la divinidad y la función del Mesías como el que traerá paz y gobernará con sabiduría. Entonces, el cumplimiento de esta profecía se encuentra en el nacimiento de Jesús en Belén, como se relata en el Nuevo Testamento, ¿no? Y esto lo podemos ver nosotros en Mateo, ¿no? Entonces, podemos ver cómo se cumplió esta profecía, de qué manera, cómo fue que Jesús nació en Belén, etcétera. Luego tenemos lo que es Jeremías, capítulo 23, versos 5 al 6. Y en esta parte Jeremías proclama, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en este pasaje, Jeremías reafirma la promesa de Dios de levantar un renuevo justo de David, lo que apunta claramente al Mesías que vendría para gobernar con justicia y sabiduría divina. Y el cumplimiento de esta profecía la encontramos en la genealogía de Jesús, ¿no? En la genealogía de Jesús que se remonta ¿a quién? A David. Y Jesús es el Mesías prometido que gobierna con justicia y sabiduría. Entonces, de esta forma podemos ver este pasaje de Jeremías o esta profecía de Jeremías capítulo 23 también cumplida. También vimos lo que es Ezequiel capítulo 34, 23 al 24. Y dice, en Ezequiel encontramos lo que es la profecía, y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Entonces esta profecía nos habla de un pastor, que este pastor es identificado con David. Entonces este pastor dice que apacentará al pueblo y establecerá el pacto con Dios. Y esta referencia como tal de mi siervo David es una alusión al Mesías. Entonces Jesús se representa aquí como el buen pastor en el Nuevo Testamento, cumpliendo esta profecía al cuidar y guiar a su pueblo y estableciendo un nuevo pacto a través de su sacrificio en la cruz. Luego vimos lo que es Miqueas capítulo 7 verso 20, donde Miqueas asegura, ¿no? Darás verdad a Jacob y misericordia a Abraham, la cual juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces, este versículo nos subraya lo que es la fidelidad de Dios al cumplir las promesas hechas a Jacob y a Abraham. Y estas promesas se cumplen en el Mesías como el Salvador prometido. Entonces, estas promesas también se cumplen en Jesús, quien trae la verdad y la misericordia de Dios a través de su vida, su muerte y su resurrección. Y aquí también quise resaltar lo que es a Zacarías. Y en esta parte, ¿por qué Zacarías? Quiero que leamos, vamos a leer ahorita, vayan buscando en su Biblia, Mateo capítulo 21, verso 1 al 11. Bien, entonces, antes vamos a agregar lo que es la profecía de Zacarías, donde dice, alégrate mucho, hija de Sión. Zacarías capítulo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno,
sobre un pollino hijo de asna. Entonces, en este versículo de Zacarías capítulo 9:9, se anuncia la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén, montado en un asno. Es un evento que se cumplió cuando Jesús entró en la ciudad en el Domingo de Ramos, y este versículo se cumplió de manera muy notable cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿no? Montado en ese asno, en lo que se conoce, como bien dije hace un momento, el Domingo de Ramos. Entonces esto demostró claramente que Jesús era el Mesías esperado. Y vamos a leerlo. Mateo capítulo 21, verso 1 al 11. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Ya sea el hermano Alfredo, hermana Frida. Si lo pueden leer, por favor. Lo dice así, de capítulo 21 de 1 a 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra de Dios.
Ay, perdón, mis hermanos, pensé que lo tenía el micrófono encendido y estuve hablando. Van a disculpar. Pensé Creo que que... estaba en Bueno, miren, silencio. me salté un montón. Sí, estaba en silencio, van a disculpar. Yo aquí hablando y no me habían escuchado nada. Vuelvo a repetir lo que dije hace un momento. Les decía que el cumplimiento de esto que leyó el hermano, ¿no? Lo vemos el cumplimiento de Zacarías capítulo 9, verso 9, en Mateo capítulo 21, verso 1 al 11. Entonces, donde vemos cómo Jesús entra, ¿no? Con gran entusiasmo a Jerusalén, vemos ese domingo de Ramos que nosotros hemos conocido hasta el día de hoy, ¿no? O que se ha conocido y que muchas veces cuando llega Domingo de Ramos vemos ahí a los católicos comprando sus ramos y demás para celebrar este día de cuando se cumplió esta profecía. Entonces, el cumplimiento de esta profecía en la vida y ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo es fundamental en la fe cristiana. Estas profecías mesiánicas no solo ofrecieron esperanza en el pasado, sino que también confirman lo que es la identidad de Jesús como el Salvador prometido y la realización de las promesas de Dios en la historia de la redención. Entonces, las profecías y sus cumplimientos vienen a ser un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y una fuente de esperanza perdurable para nosotros los creyentes. Y al considerar estos versículos de las bases bíblicas que tenemos más arriba, vemos cómo los profetas mayores y menores de la Biblia nos proporcionaron un testimonio unificado, ¿no? Un testimonio coherente de la esperanza en la venida del Mesías, revelando así lo que son aspectos cruciales en su identidad, en su misión y cómo estas profecías se cumplieron en Jesucristo. Entonces, estas profecías mesiánicas son un testimonio poderoso de lo que es la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas y son fundamentales hoy en día en la fe cristiana. Entonces, para recordar este breve momento, les voy a poner un videíto, denme un segundo. Les voy a poner un video para que ustedes puedan verlo y que podamos nosotros, ¿no? Recordar este momento también. Entonces, enseguida se los... Denme un segundo. Entonces sabes que tu pez de patata no agarre el culo. Dice así, porque la vida pasa, dice la vida. Ya. Lo vamos a ver de dos formas. Uno, vamos a verlo primeramente en forma animada y luego para animarnos un poquito más en cuanto al cumplimiento de esta profecía, lo vamos a ver ya parte de la fracción de una película, ¿no? Que todos hemos visto. Entonces, les voy a poner aquí, les voy a compartir pantalla. Se acercaba el tiempo de la Pascua judía y Jesús y sus discípulos viajaron hacia Jerusalén acompañados de una multitud de personas fascinadas. Estas personas que seguían a Jesús habían escuchado o visto las muchas obras maravillosas que él había hecho y estaban ansiosas por ver qué haría cuando llegara a la gran ciudad de Jerusalén. En su viaje se encontraron con dos pequeños pueblos cerca del Monte de los Olivos. A medida que se acercaban, Jesús envió a dos de sus discípulos por delante en una misión especial. Jesús les dijo a los dos discípulos:
Cuando lleguen al siguiente pueblo, allí encontrarán una cría joven de burro que nunca ha sido montado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien los detiene y pregunta qué están haciendo, digan: es necesario para el Señor de todos. Los 2 discípulos siguieron las instrucciones de Jesús y se dirigieron al pueblo. Mientras los 2 hombres caminaban hacia el pueblo, charlaron sobre todo lo que Jesús les había dicho, y al poco tiempo llegaron al pueblo. Nada más entrar, se encontraron con una burra y su cría, tal y como Jesús les dijo que estarían. Continuando con las instrucciones de Jesús, comenzaron a desatar al burro para poder llevárselo a Jesús. Hey, David Choate here from Share Faith Kids. Thank you for this kids Bible video. Wanted to let you know that this video is part of an entire Sunday school lesson that includes curriculum. Mientras los discípulos trabajaban para desatar el potro, los propietarios... Mientras Jesús montaba el burro, la gente salía corriendo a su encuentro, colocando hojas de palmera y extendiéndose frente a él en el camino. Jesús continuó su viaje y cuando el camino empezó a descender al monte de los Olivos, toda la multitud de discípulos comenzó a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Bienaventurado el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Llamaron a Jesús diciendo: Maestro, debes ordenar a tus seguidores de... Escúchenme, si mis seguidores fueran silenciosos, las parían y nadie. Los habitantes, si tan solo hubieran sabido que hoy era el día en que venía su Mesías y que Él venía para traer la paz, pero no entenderán quién soy y por qué he venido. Por esto, sus enemigos los alcanzarán y destruirán esta gran ciudad. El pueblo de Jerusalén solo entendería después de su muerte que Jesús había venido para salvarlos de sus pecados. La Biblia. La Pascua es la mayor festividad judía del año. Miles acuden a Jerusalén para dar gracias a Dios por liberar a sus antepasados de la esclavitud de los egipcios. Un aluvión. El profeta Zacarías predijo que un nuevo rey de los judíos entraría en la ciudad a lomos de un asno. ¡Mesías! 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 ¡Mesías!
Mesías, es vuestro Salvador, Mesías, Mesías, Mesías. ¿Dónde está? Acaba de entrar en la ciudad. Lunas no. No. Ese agitador, ¿cómo está respondiendo? ¿Y los romanos han tomado medidas? No. Bien, de momento. Es preciso que no interrumpa la Pascua. Dios descargará su ira sobre nosotros y quién sabe qué hará Pilato si la gente se descontrola. Nicodemo, ve con Malco. Si entra en el templo, vigiladlo y no pestañeéis. Necesito saberlo todo. Id. ¡El reino está cerca! ¡El reino está cerca! ¡Sí, es verdad! ¡El Mesías! Es Barrabás. ¡Mesías! ¡Rey de Israel! ¿Por qué no nos vienes a liberar? ¡Sálvanos de la ley de los romanos! Venimos en paz, Barrabás. ¡Atrás! ¡Quitaos del medio! ¡Apartad! Bien, entonces, como acabamos de ver, ¿no? Qué interesante ver cómo a través de la tecnología, hoy en día nosotros podemos tener una mayor cercanía, o no cercanía, pero sino poder ver un poco más explícito, cómo revivir ese momento tan bonito, ¿no? Como es la profecía de cómo Jesús iba a hacer su entrada triunfal. Entonces, quería que volvamos a revivir este momento, no solamente para que lo sintamos como si las clases son pura letra, ¿no? Como que sintamos un poquito más esa esencia de lo que es el mensaje que realmente se está queriendo dar, esa esencia de los mensajes que Dios nos dio a través de los profetas mayores y menores, y que nosotros lo podamos revivir, cómo fue ese momento, cómo entró, cómo la gente actuó, de qué forma fueron también los estudiosos de la ley en ese momento al ver cómo Jesús entraba, ¿no? Entonces, es bonito volver a revivir ese momento. Y bien, entonces, una vez visto esto, vamos a continuar. Vamos a dar ahora lo que es la aplicación práctica del mensaje que estos nos han dado. Y esta aplicación práctica nos sirve para el fortalecimiento de la fe, nuestra fe cristiana. Entonces, las profecías mesiánicas de estos profetas mayores y menores, como decíamos anteriormente, ¿no? Son esenciales para la fe. Los cristianos en sí en general vemos a estas profecías o vemos en estas profecías lo que es la confirmación de que Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios como el Mesías prometido. Entonces esto de alguna forma fortalece la fe al proporcionar la evidencia bíblica, la evidencia sólida de la identidad de Jesús como el Salvador y el Rey prometido.
Vemos también como parte de la aplicación práctica lo que es la esperanza en la redención divina. Las profecías mesiánicas, si bien ofrecen una esperanza perdurable en la redención divina, nosotros como creyentes también encontramos el consuelo y la esperanza en el saber de que Dios ha prometido un Salvador que traerá paz, que traerá justicia y que traerá reconciliación con Dios. Entonces, nosotros en esta esperanza, o esta esperanza en sí viene a ser como un faro en los tiempos de las dificultades y los desafíos que tenemos en nuestra vida día a día. ¿Por qué? Porque esto nos recuerda que Dios tiene un plan redentor para la humanidad. Entonces, también podemos tener una aplicación práctica en cuanto a la confianza en la fidelidad de Dios. Estas profecías mesiánicas vienen a ser un testimonio de lo que es la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Por eso es que nosotros sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ¿no? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios que cumple sus promesas a pesar de. Entonces, no importa lo que ocurra, Dios siempre cumple. No llega ni tarde, no llega ni muy temprano, llega justo a tiempo y es fiel para cumplir estas promesas. Entonces, a lo largo de la historia bíblica, nosotros vamos a ver cómo Dios cumplió meticulosamente cada detalle de estas profecías en la vida de Jesucristo. Entonces, esta confianza en la fidelidad de Dios nos va a hacer que fortalezcamos la relación tanto entre los creyentes como nuestra relación con nuestro Creador. De esta forma, esto nos va a dar o nos va a brindar lo que es la seguridad en que Dios cumple sus promesas en todas las circunstancias. Y sea que nosotros estemos pasando por un mal momento o estemos pasando por el mejor momento de nuestras vidas, sabemos que Dios está siendo fiel. Y si estamos en un momento que quizás no vemos, como quien dice, el sol salir, sabemos que las tormentas no son para siempre y juntamente con la prueba viene una salida, ¿no? Entonces, Dios nos provee esa salida y sabemos que Dios va a ser siempre fiel en medio de esas dificultades para ayudarnos a salir de lo que estamos pasando. Entonces, otra forma práctica de ver lo que son estos mensajes o cómo lo podemos ver es con sentido y propósito en la fe cristiana. Las profecías mesiánicas dan un sentido mucho más profundo y un propósito a la fe cristiana y ayudan a los creyentes a comprender lo que es la obra redentora de Jesucristo en un contexto mucho más amplio y en cómo su venida fue profetizada desde hace siglos, ¿no? Entonces, esto de alguna forma enriquece lo que es la comprensión de la fe y permite a nosotros nos permite como creyentes vivir con un propósito más profundo al seguir a Jesús como el Mesías prometido. Y también lo podemos ver en la vida práctica o en la aplicación práctica, podemos ver la evangelización y testimonio. Las profecías mesiánicas también son útiles en la evangelización y el testimonio cristianos. Al explicar estas profecías a aquellos que aún no conocen a Jesús, nosotros los creyentes podemos demostrar cómo la Biblia habla de la venida del Salvador desde el Antiguo Testamento y cómo esto se fue cumpliendo en Jesucristo, ¿no? A pesar de que pasaron muchos años, a pesar de que no fueron quizás los mismos escritores, Dios fue fiel y utilizó las personas correctas en el momento correcto para poder hacernos ver a nosotros en un futuro, porque ya estamos como quien dice en el futuro, que nosotros podamos ver cómo a pesar del tiempo, la palabra de Dios se cumplió. Entonces, esto puede ayudar a otros a que puedan comprender lo que es la relevancia de la fe cristiana y la importancia de el tener en sí una relación con Cristo, ¿no? Entonces, como conclusión, vemos que las profecías mesiánicas de estos profetas mayores y menores en la Biblia son un tema recurrente y también son fundamentales en los mensajes de estos profetas inspirados, ¿no?
Y estas profecías las vemos que están basadas en las Escrituras y que ofrecen, como decíamos, esa esperanza perdurable, que ofrecen una visión unificada de lo que es la venida del Mesías, que viene a ser el Salvador prometido por Dios. Entonces, a través de las profecías, tanto de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los otros profetas que acabamos de ver, vemos en sí una imagen clara de la identidad y el papel del Mesías como un líder justo. Entonces, un rey, un pastor, y también lo vemos como un príncipe de paz. Entonces, estas profecías no solo establecieron las características del Mesías, sino que también confirman lo que es la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas a través de la historia de la redención. Y las profecías mesiánicas tienen una aplicación práctica profunda, como decimos en la fe cristiana, ya que fortalecen la creencia en Jesucristo como el cumplimiento de estas profecías y por lo tanto como el Salvador prometido. Entonces, además, estas profecías ofrecen esperanza en la redención divina y también inspiran confianza en la fidelidad de Dios y dan un sentido y un propósito profundo a nuestra fe. Y en última instancia, estas profecías vienen a ser como un legado perdurable, ¿no?, de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y un recordatorio constante de que Jesucristo es el Salvador prometido. Y en la vida de nosotros los creyentes, estas profecías continúan siendo una fuente de fortaleza y confianza. Cada vez que nosotros nos vamos a la Biblia, nos metemos a la Biblia, estamos con nuestros devocionales, los leemos, nosotros podemos ver, ¿no?, cómo cada una de las promesas de Dios a lo largo de la historia se fue cumpliendo y llega un punto donde decimos, ¿cómo no voy a confiar en este Dios que cumple sus promesas, que cumple su palabra, que no falla? Porque no importa la circunstancia que hayan pasado todos los personajes de la fidelidad de Dios. Entonces, de esta forma se reafirma la creencia en el plan redentor de Dios a lo largo de la historia humana y nos ofrecen esa esperanza inquebrantable en la obra de Jesucristo como el Mesías. Entonces, así también nos dan la esperanza y las profecías mesiánicas siguen siendo fundamentales hoy en día para nuestra fe y guían, ¿no?, nuestro camino de fe y nuestra adoración de Dios en el hecho de saber de que si Dios lo prometió una vez y vino, entonces significa que si en la Biblia Dios lo vuelve a prometer en una segunda venida, es porque va a ocurrir, ¿no? Va a pasar. Entonces estamos esperando aún promesas que están por cumplirse, otras que ya se han cumplido, se están cumpliendo. Entonces la Biblia sigue, no pasa de moda, como se dice, ¿no? Sigue estando recurrente en nuestros días. A pesar de que hayan pasado los años que hayan pasado, no importa, seguimos nosotros viendo la fidelidad de Dios. Entonces, bien, vamos a ir al tema número 6, ¿no? Si escuchan un poquito de ruido, van a disculpar. Lo que pasa es que estoy ahorita en un cumpleaños de una quinceañera cristiana, así que no estoy ahorita en mi casa, pero me prestó su laptop y todo para poder darles la clase, entonces estoy ahorita en su habitación. Y ahorita le están cantando, entonces están haciendo allá el culto también. Bien. Entonces vamos a hablar sobre el mensaje de la justicia y la misericordia que dieron estos profetas mayores y menores. Y decíamos, ¿no? Los profetas mayores y menores en la Biblia, como decíamos o hemos dicho en todas las clases, son diversos de figuras inspiradas por Dios, quienes transmitieron un mensaje y proclamaron la importancia de vivir vidas justas, de practicar la misericordia y de mantener una relación de rectitud con Dios y con los demás. Y vamos a empezar a leer lo que son las bases bíblicas. Me gustaría, a ver, hermano
Alfredo, si puede leer Jeremías, capítulo 9, verso 24. Hermana Felipa, si puede leer, por favor, Ezequiel, capítulo 18, verso 21 al 22. Y yo voy a leer Isaías, capítulo 1, verso 17. Hermana Ezequiel, ¿cuánto me dijo? Amén, empiezo yo. Ezequiel, capítulo 18, verso 21 al 22. Bien, empiezo leyendo. Isaías, capítulo 1, verso 17. Dice así la palabra del Señor. Aprenditud al agraviado. Ayuda. Amén. Hermano Alfredo. Dice aquí Jeremías 9, mas alábese en esto en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Hermana Felipa, Ezequiel capítulo 18, versos 21 al 22. Amén. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recompensadas. En su justicia que hizo vivirá. Amén. Gracias, hermana. Y leo por último Oseas capítulo 12, verso 6. Dice así la palabra del Señor. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Entonces, vamos a ver ahora un poquito más a profundidad, ¿no? Lo que es el mensaje de la justicia y la misericordia en los profetas mayores y menores. Y aquí tenemos a Isaías capítulo 1, verso 17, como leía hace un momento. Entonces dice, en este pasaje nosotros, Isaías nos llama como tal a aprender a hacer el bien, el buscar juicio y restituir al agraviado y hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Entonces, vemos cómo Isaías de alguna forma nos enfatiza la necesidad de practicar la justicia y también cuidar a los desfavorecidos. Entonces, este mensaje se cumple cuando los creyentes se esfuerzan por vivir vidas justas y muestran compasión hacia los necesitados en su comunidad. También vemos lo que es Jeremías capítulo 9, 24, lo que acabó de leer el hermano Alfredo, ¿no? Y en esta parte vemos cómo Jeremías nos insta a alabar a Dios por su capacidad de hacer misericordia, de hacer juicio y de hacer justicia en la tierra. Entonces, este versículo nos subraya la importancia de conocer y de entender a Dios en su carácter completo. Y la aplicación práctica de esto es que los creyentes deben buscar el conocer a Dios y el de reflejar su justicia y misericordia en sus vidas diarias. Entonces, como acabamos de leer también, Ezequiel capítulo 18, verso 21 al 22, ¿no? Leía la hermana, donde vemos que Ezequiel nos dice que el impío puede ser perdonado si se aparta del pecado, si practica la justicia y si sigue los estatutos de Dios. Entonces, este versículo nos muestra la promesa del perdón
la restauración para aquellos que buscan la justicia y se apartan del mal. Entonces nosotros aquí podemos encontrar consuelo en este mensaje, sabiendo que siempre hay una oportunidad de arrepentimiento y de redención. También leía lo que es Oseas, capítulo 12, verso 6. Y antes de que les explique un poquito de este versículo, si hermano Alfredo pudiera leer Miqueas capítulo 6, verso 8, mientras lo va buscando, les voy explicando lo que es Oseas. Miqueas, versículo 6, verso 8. Bien, entonces les decía, en Oseas capítulo 12, verso 6, les decía hace un momento, ¿no? Se los leía. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Entonces vemos cómo Oseas llama al pueblo a volver a Dios, a guardar esa misericordia y guardar misericordia y juicio y confiar en Dios. Entonces la aplicación de este versículo viene a ser en sí que los creyentes debemos cultivar una relación constante con Dios, de practicar la misericordia y la justicia en nuestras vidas y el de confiar en la guía y en la provisión divina en todas las circunstancias. Y ahora vamos a ver lo que es Miqueas capítulo 6, verso 8. Y me gustaría que lo pueda leer, hermano Alfredo. Dice así Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Entonces, aunque no sé, bueno, en Miqueas versículo 6, 8, acabamos de ver el versículo donde enfatiza lo que es la justicia y la misericordia de Dios, ¿no? Y dice, te he declarado, hombre, lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, este versículo resume de manera concisa el mensaje de los profetas mayores y menores al destacar lo que es la importancia de hacer justicia, de amar la misericordia y de caminar humildemente con Dios. Entonces los creyentes, nosotros podemos aplicar este versículo comprometiéndonos a vivir vidas justas, en el mostrar compasión, mantener una relación humilde y también una relación obediente con Dios. Entonces, en resumen, estos versículos bíblicos y sus cumplimientos en la vida cristiana nos subrayan la necesidad de equilibrar la justicia con la misericordia y de mantener una relación adecuada con Dios y también con los demás. Entonces los profetas mayores y menores nos instan a vivir vidas que reflejan estos principios fundamentales en nuestra fe y en nuestras acciones diarias. Entonces, la mayoría de estos mensajes que hemos visto tienen un mismo mensaje, ¿no? Por eso el tema se llama el mensaje de la justicia y la misericordia que estos profetas dieron y que hasta el día de hoy se siguen aplicando y los seguimos aplicando nosotros como cristianos. Entonces, vamos a ver el tema número 6 hasta aquí. Vamos a cerrar con una oración y la siguiente clase vamos a ver la otra parte del tema 6 juntamente con el tema 7 y vamos a ir avanzando. La otra clase también les voy a hacer ver un videíto para que ustedes puedan entender un poquito mejor lo que viene a ser ya el tema 7 y también vamos a dar un repaso general para que vayan practicando para lo que se viene, que es su examen. Entonces, para cerrar la clase o para terminar la clase, me gustaría que el hermano Alfredo, por favor, si puede cerrar con una oración. Bien, vamos a entregar todo esto a Dios y vamos a agradecer lo que hemos escuchado. Amado Dios, una vez más te agradecemos en esta noche. Estamos ante ti, Señor, estudiando tu palabra, Señor, a través de tus profetas. Amado Dios, es necesario
practicar lo que hemos oído, Señor. Ayúdanos en nuestro diario de vivir a practicar y amar la misericordia, la justicia. A veces no lo vemos hoy en día, Señor. Asimismo, el pueblo de Israel a los huérfanos, aún dice, le quitaba todo y no hacían misericordia. Por eso que esta profecía fue dado a través de la profeta. Padre, muchas gracias por tus palabras, Señor. Gracias por alimentarnos. También a cada uno que estamos en este medio, Señor, estudiando. Ayuda, Señor. Tú los conoces, tú sabes su mente, tú conoces su diario de vivir, por qué, con qué objetivo está en medio de esto estudiando, Señor. Aún dice que el que quiera alabarse debe alabarse en conocer a Dios. Padre Santo, muchas gracias por tus palabras. Así te agradecemos, Señor, nuestras vidas entregamos en esta noche y también te agradezco por la maestra, Señor, que tú nos has concedido para enseñarnos a nosotros. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Entonces, me despido. Espero que tengan un bonito día o culminen un buen día, que el día de mañana les vaya bien y nos vamos a estar viendo el día miércoles con la lección número 7. Amén. Entonces, bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Pueden retirarse y nada, muchas gracias mis hermanos. Los veo el día miércoles.